Uno en este miércoles y presentamos el comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. El saludo, el abrazo para don Álvaro, saludo para todo el equipo. Miren, José Luis se refería al tema de México. México tiene hoy dos importantes informaciones. Ayer, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de decretar una despenalización total del aborto en ese país. Y la otra información es la referente al terremoto que ocurrió también a la noche, a eso de las 8:40 hora local de México. Un terremoto de 7.1 grados que se sintió en todo el sur y el centro de México, sacudiendo incluso a la ciudad capital de ese país, Ciudad de México. Los mexicanos vuelven a sufrir otra vez el sobresalto del movimiento sísmico. 7.1 grados, yo creo que un terremoto de gran magnitud. Los terremotos a ese nivel generan por lo regular pérdidas de vidas, generan mucho daño material. En este caso parece que México ha tenido un poco de suerte. Y aprendizaje. Hasta ahora solamente se reporta una persona fallecida. Eso es correcto. Y los daños materiales que se reportan son también de importancia mediana. No se ha producido una gran destrucción material en la zona afectada. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló anoche al país poco después del terremoto y trataba de tranquilizar a la población y sobre todo señalaba también eso de que el terremoto no había tenido unos daños considerables. México, y miren, una coincidencia histórica y una coincidencia también rara. Ayer se cumplía otro aniversario del gran terremoto de 8.2 grados que afectó a Ciudad de México en el año 2017, que generó una cantidad importante de víctimas. Y la verdad que los terremotos, los temblores de importancia han sido frecuentes en ese país de la América del Norte. El historial señala una cantidad de movimientos sísmicos impresionante. Yo trataba de buscar información sobre a qué se debe esa situación, la frecuencia de los sismos en México, sobre todo de magnitud muy importante. Así es. Y lo que explican los científicos es que México se encuentra en una zona donde coinciden, placa del Pacífico, placa de Cocos, unas 5 placas tectónicas que están en constante actividad. Y por eso los mexicanos están ubicados en un punto geográfico en el planeta que es muy proclive a ese tipo de situación, y ahí es donde se explica esta cantidad tan frecuente de terremotos que sacuden a ese país, muchas veces con daños considerables, otras veces con daños como el terremoto de ayer. Fue en la costa a una profundidad no muy grande y hubo en principio alerta de tsunami, pero luego fue descontinuada, y yo creo que ha sido un gran susto, pero afortunadamente, y hay que decirlo, por lo menos se libraron en esta ocasión los mexicanos de las pérdidas de vidas y los daños materiales de consideración que han sido frecuentes en ese país, en esa historia de terremotos de los últimos años. La otra información, como lo adelantaba José Luis, la decisión del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de México, que decidió despenalizar totalmente en el aborto en ese país, lo que se considera un elemento histórico, una victoria histórica para lo que son los derechos de las mujeres mexicanas. México tenía el aborto, de alguna manera estaba legalizado, pero tenía limitaciones en determinadas circunstancias, y todo eso ha quedado eliminado por esta decisión histórica, como se informa desde México, de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Son ya pocos los países en el mundo que quedan con prohibiciones en ese sentido,
y la República Dominicana entre los muy pocos países que tienen una prohibición total del aborto. Creo que no más de 4 o 5 países en el mundo. México soluciona el problema porque decide tomar una decisión sobre el mismo, o de aprobar una cosa o de rechazarla. En la República Dominicana no hemos podido en muchísimos años tomar una decisión en tal sentido. No la hemos podido tomar por una cantidad de razones, sobre todo de influencias de sectores que intervienen y que ejercen una presión sobre primero los partidos políticos y después sobre los legisladores, que no tienen una independencia de los partidos políticos sobre todo, y entonces no se atreven a actuar, a tomar decisiones, y a veces incluso la toman contrario a lo que ellos realmente creen. Muy de acuerdo. Sí, esa ha sido la situación en nuestro país. En México acaban de dar un ejemplo de que usted, cuando tiene un tema de frente, usted tiene que abordarlo y tomar una decisión, la que la mayoría entienda que se debe de tomar en función de los intereses de los sectores más afectados por ese tema. Y sobre todo de la realidad, Rosendo, estoy contigo, porque la realidad, señores, usted tiene que adaptar sus creencias a la realidad, no al revés. ¿Se siguen haciendo abortos en República Dominicana? Sí. Claro que sí. Entonces tenemos, sobre esa base de que se hacen clandestinos o no, de que los ricos cogen un avión y lo hacen, entender los retos de esa decisión. Quiero terminar con otro tema, poco breve, porque tenemos una importante visita en breve, con la visita ayer del presidente Joe Biden a la zona afectada por la tormenta Ida, Nueva York y New Jersey, que fueron los estados más afectados. Lo más importante fue la posición que declaró el presidente Biden durante su estadía, sobre todo en Nueva York. En medio de la zona devastada, él alertó sobre lo que él considera un punto de inflexión, una alerta roja, dice él, que significa esto que está ocurriendo en Estados Unidos, pero que está ocurriendo también en muchas partes del mundo. En el caso de Estados Unidos, él puso 2 ejemplos. Los incendios de California y otras regiones de la zona oeste del país, de la costa oeste del país, y estas inundaciones cataclíticas, aguaceros inmensos que en una hora generaron una cantidad de daños y una intranquilidad inmensa entre la población, sobre todo en Nueva York y New Jersey, aunque por lo menos 8 estados se vieron afectados, incluyendo Pensilvania, incluyendo Maryland y otros estados, el caso, por ejemplo, de Connecticut también. Y dice el presidente que ha llegado la hora en que se tomen decisiones definitivas para combatir el cambio climático, y él dice que Estados Unidos debe de asumir el tema con determinación, tomar la delantera y convencer a otros países de lo que hay que hacer, ya no para revertir totalmente el cambio climático, porque él dice que se ha llegado a una situación de deterioro tal que no es posible revertirlo todo, pero por lo menos menguar la situación y evitar que se continúe deteriorando, porque de lo contrario, el castigo en el futuro por el daño que el propio hombre ha causado al clima, bueno, pues va a ser mucho peor. Yo creo que eso fue lo más importante de lo que pasó ayer, independientemente de los anuncios que se hicieron, de la ayuda, la asistencia que desde el gobierno federal va a llegar a las personas afectadas. Llévatelo, Cundo.